Siguiendo con la posibilidad de establecer un plazo de garantía, también llamado plazo de garantía de obra o plazo de garantía por vicios ocultos, vamos a decir que hay obras en las cuales quizá no se pacte un plazo de garantía por vicios ocultos. Es decir, el plazo significaría, en este caso, establecer un tiempo para que esos vicios ocultos se manifiesten. Ahora bien, puede ocurrir que una obra pueda recibirse, pueda aceptarse, pero igualmente reclamarse por vicios ocultos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo renunciar a reclamar por vicios ocultos que no renunciar a reclamar por vicios ocultos. En nuestro caso vamos a decir, como bien dice el texto que aparece debajo de la imagen, que va a haber recepción provisional, que no va a importar aceptación de la obra, siempre y cuando se haya pactado expresamente un plazo de garantía que comienza a correr desde la recepción de la obra. Y los vicios, en ese supuesto, no se van a tener por purgados, es decir, no se van a tener como ya concluidos, ya que entre comitente y constructor van a acordar que la obra se va a recibir mediante un acta y que durante un cierto tiempo va a regir una garantía que va a obligar al constructor a reparar a su costa aquello que pueda fallar. En este caso, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que existe una recepción provisional y una recepción definitiva. En la definitiva se va a decir que existe la aceptación. En ese plazo entre la recepción provisional y la definitiva, que es el llamado plazo de garantía, pueden llegar a aparecer vicios. Y si hay vicios, estos vicios tendrán que ser reparados por quien los ocasionó como consecuencia de un error en la praxis. Vamos a decir lo siguiente, que el 1270 del Código Civil dice que la obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. Y el artículo 747 del Código dice que cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa. Es decir, que en este caso vamos a decir, ¿hay aceptación de obra? Cuando, tras haberse recibido la cosa, ya no existen más vicios aparentes y la cosa tiene la calidad adecuada. Cosa, obra, en este caso, es lo mismo. También puede llegar a darse un caso en el cual puede llegar a destruirse o deteriorarse la obra por una situación de caso fortuito antes de la entrega. En este caso, el 1268, perdón, es el que entra en juego. Vamos a hablar ahora de recepción de la obra. La recepción de la obra no son de dos tipos, sino de tres tipos. Porque antes podíamos decir que existía antiguamente la recepción provisional y la recepción definitiva, pero en realidad vamos a decir que son de tres tipos, en nuestro caso. ¿Por qué decimos tres tipos? Algunos me dirán, y no serán de dos tipos, pero uno tiene una variante. Bueno, sí, es lo mismo. Lo importante es justificarlos. Y acá los tenemos. La recepción puede ser provisional, la recepción puede hacerse con reservas y la recepción puede ser definitiva. ¿Cuándo hay una recepción provisional? Es la recepción inicial, cuando se establece el plazo de garantía por vicio oculto y cuando establecemos que se hace para que se verifique el buen funcionamiento de la obra. ¿Cuándo hay recepción con reservas? A veces decimos que hay recepción con reservas cuando dejamos a salvo que deben subsanarse ciertos defectos. Por ejemplo, podemos recibir la obra, pero no en forma definitiva. Vamos a decir que en la obra se aclara que se tienen que solucionar ciertos inconvenientes. Por ejemplo, yo puedo recibir toda la obra, dejando a salvo que uno de los baños se le deben cambiar los cerámicos de una pared. O sea, yo puedo recibir toda la obra, recibo la obra, pero hago la salvedad de que un sector tiene que
arreglarse para que ya se convierta después sí en una recepción definitiva. Y obviamente también puede darse la recepción definitiva, que es cuando la obra se considera aceptada y obviamente como ya culminó el plazo de garantía por vicio oculto, va a comenzar a regir el plazo de garantía por ruina, o también llamado, en realidad llamado plazo de caducidad por ruina. Se puede pactar construir con plazo de garantía por vicio oculto o sin plazo de garantía por vicio oculto. Se puede, como dijimos, construir sin necesidad de que exista un plazo de garantía, pero también podemos, y es aconsejable, que exista un plazo de garantía por vicios ocultos. Vamos a ver cómo se da el supuesto de construir sin que exista plazo de garantía por vicios ocultos. Y para esto nos vamos a manejar con un gráfico, donde vemos aquí el tiempo en verde y desde izquierda a derecha tenemos lo que es el avance del tiempo. Vamos a tener la etapa de proyecto, la etapa de construcción. Muchas veces la etapa de proyecto y construcción pueden llegar a tener ciertas, podemos decir, ciertas justaposiciones. Una vez que se termina la construcción, decimos que la obra puede aceptarse, se recibe y se acepta. ¿Por qué? Porque no hay plazo de garantía por vicio oculto. Entonces, a partir de este momento, rigen los 10 años del plazo de caducidad por ruina. Ahora bien, dijimos que este plazo no se puede reducir. Es irreductible. Indispensable. Tampoco se dispensa ni se disculpa. Si aparece la ruina, a partir del momento en que aparece la ruina, como vemos en el gráfico, existe un año para reclamar judicialmente. Según el artículo 2564, inciso C del Código Civil, existe un año que es un año de prescripción de la acción. Quiere decir que ese año, desde el momento en que se aparece la ruina, yo tengo un año para reclamar judicialmente. Tengo un año para hacer juicio, dicho vulgarmente. La ruina puede aparecer el primer día que comienzan los 10 años, o bien puede aparecer en el último minuto del último día de los 10 años. Aún así, yo sigo teniendo un año para reclamar ante la justicia. Ahora bien, en este caso no hay un pacto de garantía por vicio oculto, pero quiero aclarar que no he renunciado a la aparición de vicio oculto, es decir, no he renunciado a reclamar por vicio oculto. Entonces, en este caso, el Código Civil a mí me dice que si aparece un vicio oculto, ¿sí?, el vicio oculto va a aparecer de la siguiente manera. Aparece dentro de un cierto tiempo. ¿Por qué? Miren esto. Yo recibí la obra. No pacté un plazo de garantía. No lo pacté. Pero, desde el momento en que la obra fue aceptada, ¿sí?, puedo yo tener 3 años, que lo dice el Código Civil, para reclamar ante la aparición de vicios ocultos. O sea, los 3 primeros años contados desde que la obra se terminó. Este tiempo de vicio oculto se puede superponer con el plazo de caducidad por ruina. Ahora bien, volviendo un poco para atrás, apareció el vicio oculto. Una vez que aparece el vicio oculto, existen 60 días, que me los da el artículo 1054 del Código Civil, para comunicar de manera fehaciente que la ruina apareció. Tengo que enviar carta de documento, tengo que enviar carta documentada, cualquier otra comunicación fehaciente hace que yo tenga que comunicar que apareció el vicio oculto. Si en estos 60 días se subsana el vicio, fantástico. Y si no se subsana el vicio dentro de los 60 días, a partir del día 61 corre un plazo de 3 años para reclamar judicialmente, según el artículo 1561 del Código Civil y Comercial, en el segundo párrafo. Con esto queremos aclarar lo siguiente. Hay que comunicar siempre necesariamente que ha aparecido un vicio oculto.
Y este vicio oculto, para ser reclamado, tiene que aparecer dentro de los 3 primeros años, es decir, desde que la obra se recibió. Pero en este caso estamos hablando de una obra en la cual no se ha pactado un plazo de garantía por vicio oculto. Y queremos aclarar de que pactar un plazo implica que muchas veces ese tiempo de los 3 años puede aumentarse o puede incluso hasta reducirse. ¿Por qué? Porque no existe prohibición alguna, para reducir ese plazo de 3 años. Por ejemplo, la ruina, el plazo de 10 años no se puede reducir. El de 3 años se puede reducir, hasta puede desaparecer, independientemente de que no es conveniente que ello suceda. Ahora bien, vamos a hablar de la obra cuando existe un plazo de garantía por vicios ocultos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. De vuelta tengo la línea de tiempo. Tengo la etapa de proyecto, la etapa de construcción, y aquí aparece el plazo de garantía por vicios ocultos, que obviamente se mueve entre un tiempo a convenir libremente, que implica que comienza desde la recepción provisional de la obra hasta la aceptación de la obra, que se da en el momento en que la obra es recibida definitivamente. Recepción provisional, recepción definitiva. Este tiempo puede ser 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, lo que fuere. Una vez que la obra quedó aceptada, porque se ha verificado que no hay vicios ocultos o que si los hubieron, se han solucionado, a partir de allí comienza a regir el plazo de caducidad por ruina, tal como lo conocemos. Y acá sabemos que este plazo no se puede reducir, aparece la ruina, tengo 1 año de prescripción de la acción, y obviamente que dentro del plazo de garantía por vicio oculto tiene que aparecer el vicio oculto, porque si aparece luego de que este plazo terminó, ya no puede ser reclamado. Bueno, apareció el vicio oculto, cumplimos con la comunicación de los 60 días y a partir de ahí tenemos un plazo de prescripción de la acción de 3 años. Obviamente que esta modalidad es muy beneficiosa para el propietario, para el comitente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener 3 años de caducidad por ruina con una superposición de 3 años del plazo de garantía por vicio oculto a esta situación donde yo puedo incluso tener un plazo de garantía por vicio oculto que, por más que sea inferior a 3 años, también lo puedo dejar en 3 años o lo puedo hacer en más de 3 años. Y fijémonos que yo tengo bastante tiempo para reclamar por vicio oculto. Y a partir de ahí, si comienza la caducidad por ruina, obviamente que esto, insisto, es como que yo estoy corriendo el plazo de los 10 años. ¿Con esto quién se beneficia? Obviamente el comitente. ¿Está claro? Es bueno tener en cuenta que con este gráfico, después de la aceptación de la obra, los vicios ocultos no se pueden reclamar. Ahora, antes de la aceptación de la obra, si la obra entró en ruina, obvio que puede reclamarse también. Hablando de la garantía de vicio oculto, ya lo dijimos. El 1055 dice que en los inmuebles la garantía caduca a los 3 años desde que es recibida y el plazo puede ser aumentado convencionalmente. Los vicios ocultos se pueden disculpar, o sea, siempre y cuando, digamos, exista que lo establezcamos en un contrato o si el comprador los conoce. Quiero aclarar que a diferencia de la ruina no es dispensable, el vicio oculto sí. No puede reclamarse por vicio oculto si no se comunicó la aparición del vicio dentro de los 60 días del descubrimiento. Obviamente, siempre que esté dentro del plazo de los 3 años o dentro del plazo de garantía por vicio oculto pactado. En cambio, la garantía por ruina, dijimos, no es dispensable por acto alguno. También bueno es tener en cuenta que la ley de defensa del consumidor también rige en este caso. Pero la ley de defensa del consumidor rige en los casos de que quien vaya a reclamar puede ser, en este caso tiene que ser, una persona que haya adquirido el inmueble. Por ejemplo, un inmueble estrenar.
Es decir, una persona que se convierte en propietario de un inmueble a estrenar puede reclamar con base en el Código Civil, en la normativa analizada recientemente, como también puede analizar con base en la Ley de Defensa del Consumidor. Porque también la Ley de Defensa del Consumidor regula todo lo inherente a venta de inmuebles a estrenar. En cuanto a la responsabilidad, vamos a decir que son responsables civilmente, en este caso, el constructor, subcontratista, toda aquella persona ligada a la obra por un contrato de obra de construcción, el director de obra según las circunstancias, el proyectista según las circunstancias y el Estado, de una manera restrictiva, en caso de responsabilidad extracontractual, y obviamente también es responsable, en los casos de si hay ruina, el vendedor de la obra que construyó o que mandó construir la misma, si hace de esa actividad su profesión habitual. Obviamente, como dijimos, se trata de una responsabilidad que el Código Civil pone en cabeza de los nombrados, a menos que haya habido culpa del comitente, caso fortuito fuerza mayor o un hecho de un tercero por el cual no se debe responder. Y dentro de muy poquito, ¿qué vamos a comenzar a ver? Responsabilidad penal.